Mi nombre es Rosa, Rosa Méndez. Tengo 68 años y voy a contarles una historia que cambió mi vida y la vida de todos en mi edificio. Una historia sobre un hombre que vivía en el piso 3. Un hombre al que todos despreciaban, al que todos trataban como basura. Un hombre que usaba ropa vieja, que caminaba encorvado, que parecía no tener nada. Su nombre era Don Miguel, y durante 20 años yo fui la única persona en ese edificio que lo trató con respeto, la única que le hablaba, la única que lo defendía cuando los demás se burlaban. Pero lo que nadie sabía, lo que ni yo misma sabía hasta ese día, es que Don Miguel guardaba un secreto que iba a cambiar todo. Y cuando ese secreto salió a la luz en aquella reunión de condominio, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Esta es su historia, nuestra historia, la historia del hombre del piso 3. Todo comenzó hace 20 años. Yo tenía 48 años entonces. Acababa de quedarme viuda. Mi esposo, Héctor, había muerto 6 meses antes. Cáncer, rápido, doloroso, devastador. Me quedé sola en ese apartamento del piso 4, sin hijos, sin familia cercana, solo yo y mis recuerdos. Trabajaba como secretaria en una escuela. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar las cuentas, para vivir con dignidad. El edificio donde vivía era particular. Edificio Primavera se llamaba. 12 pisos, 2 apartamentos por piso, en el centro. La mayoría de los vecinos eran de clase media alta, profesionistas, doctores, abogados, empresarios pequeños, gente con dinero, gente que le importaba mucho qué pensaran los demás. Yo era de las pocas personas normales ahí, de las pocas que no tenía carro del año, que no viajaba a Miami cada Navidad, que compraba en el mercado, no en tiendas caras, pero me respetaban, más o menos, porque había vivido ahí durante 15 años, porque mi esposo había sido ingeniero, porque yo siempre fui educada y discreta. Y entonces llegó él. Era marzo del 2005, un sábado por la mañana. Yo bajaba las escaleras para ir al mercado. Prefería las escaleras al elevador. Buenos para las rodillas, me decía a mí misma. En el tercer piso, la puerta del apartamento 3B estaba abierta. El apartamento que había estado vacío durante meses. Un hombre mayor estaba entrando. Cargaba una caja de cartón vieja. Ropa. Se veía por la parte de arriba. Ropa gastada. Doblada, sin mucho cuidado. Me detuve. Lo miré. Era un hombre de unos 70 años, calculé. Alto. Unos 75 tal vez. Delgado. Muy delgado. Encorvado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Cabello blanco completamente. Largo. Despeinado. Como si no hubiera visto un peine en semanas. Barba de varios días. Gris y blanca también. Ojos café. Cansados. Con arrugas profundas alrededor. Ojeras, piel morena pero pálida, como de alguien que no sale mucho al sol. Llevaba una camisa a cuadros, vieja, descolorida, los puños deshilachados, pantalones de mezclilla gastados, con parches en las rodillas, zapatos viejos, sucios, las suelas casi despegadas. Se veía pobre, muy pobre. Me acerqué, porque así soy yo, siempre he sido así, curiosa, amable. Mi mamá me enseñó que uno saluda, que uno es cortés. Buenos días, le dije. Él levantó la vista, me miró y sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Su voz era Buenos suave, días, señora, educada, respondió, con un acento que no pude identificar. ¿Es usted el nuevo vecino? Sí, señora. Me acabo de mudar. Apartamento 3B. Qué bien. Yo soy Rosa, Rosa Méndez. Vivo en el piso de arriba, 4B. Extendí mi mano. Él dejó la caja en el suelo. Se limpió la mano en el pantalón y me la estrechó. Su mano era áspera, callosa, de alguien que ha trabajado con las manos toda su vida. Mucho gusto, señora Rosa. Yo soy Miguel, Miguel Torres. Bienvenido al edificio, don Miguel. Gracias. ¿Necesita ayuda con sus cosas? Miró hacia atrás. Dentro del apartamento apenas se veían más cajas. Pocas, muy pocas para alguien que se estaba mudando. No, gracias. No traigo mucho. Ya casi termino. Asentí. Había algo en él, algo en sus ojos. Tristeza, soledad. Algo que reconocí porque yo también lo sentía desde que Héctor había muerto. Bueno, si necesita algo, estoy en el piso de arriba. Cualquier cosa. Es usted muy amable, señora Rosa. Me despedí. Seguí bajando las escaleras. Pero algo me había quedado en la mente. Ese hombre, tan educado, tan humilde, tan solo. Los siguientes días confirmaron lo que había visto. Don Miguel era discreto, silencioso,
casi invisible. Lo veía de vez en cuando, en las escaleras, en la entrada del edificio, siempre con la misma ropa vieja, siempre encorvado, siempre caminando despacio. Nunca usaba el elevador, solo escaleras. Subía lentamente, deteniéndose en cada piso para respirar. Salía temprano, regresaba con bolsas tarde. Del mercado, del más barato, verduras, pan, cosas básicas. A veces lo veía en el patio común, sentado en una banca vieja, solo, mirando el cielo, o leyendo un libro gastado. Y los vecinos empezaron a hablar. La primera fue Beatriz Salazar, la síndica del edificio. Beatriz tenía 50 años. Era de esas mujeres que parecían haber nacido con un palo en la espalda, siempre rígida, siempre perfecta, siempre juzgando, cabello castaño oscuro, perfectamente peinado, corto, ni un pelo fuera de lugar, ojos café claro, fríos, calculadores, piel blanca, siempre maquillada, siempre impecable, alta, 1,65, delgada, muy delgada, ropa cara, siempre, traje sastre, vestidos de diseñador, zapatos caros, bolsas de marca. Era arquitecta, tenía su propio estudio, ganaba bien y le encantaba que todos lo supieran. Una tarde me la encontré en el lobby. Estaba revisando la correspondencia del edificio. Como síndica tenía acceso a todo. «Rosa», me dijo, sin siquiera saludarme apropiadamente. «¿Viste al nuevo del 3B? «Sí, don Miguel. Parece una persona amable». Beatriz hizo una mueca de disgusto. «¿Amable? Rosa, por favor, ¿viste cómo se viste? Parece mendigo». «Beatriz, solo porque alguien no tiene mucho dinero no significa». «No es solo la ropa», me interrumpió. «Es todo. Su apartamento está casi vacío. Según el portero, solo tiene una cama vieja, una mesa, 2 sillas, nada más». «¿Qué clase de persona vive así? Una persona que no necesita mucho para ser feliz», respondí. Beatriz me miró como si yo fuera tonta. «O una persona que no tiene dinero. Rosa, este es un edificio decente, no un albergue. Si él no puede mantener ciertos estándares, él paga su renta, ¿no?» «Bueno, sí, pero...» «Entonces no hay problema». Beatriz apretó los labios. No le gustó mi respuesta. «Solo digo que debemos estar atentos. Gente así, nunca se sabe. Gente así, ya sabes a qué me refiero». Y se fue, con sus tacones repiqueteando en el piso de mármol, dejándome con un mal sabor en la boca. Pero Beatriz no era la única. Los otros vecinos también empezaron a hablar. La señora Campos del 7º piso, la señora Vega del 9º, el señor Ruiz del 11, todos con sus comentarios, sus miradas, sus juicios, que si don Miguel parecía vagabundo, que si bajaba el nivel del edificio, que si daba mala imagen, que si probablemente era un mantenido, o un fracasado, o alguien con pasado turbio. Yo los escuchaba, y me daba rabia, tanta rabia, porque don Miguel nunca les había hecho nada, nunca había sido grosero, nunca había causado problemas. Su único crimen era ser pobre, o parecer pobre, y eso, pa' gente como Beatriz, era imperdonable. Pasaron semanas, los comentarios no paraban, y entonces pasó algo que empeoró todo. Era un domingo, yo volvía de misa, subía las escaleras. En el 3er piso, vi a don Miguel. Estaba en el pasillo, frente a su puerta, con bolsas del mercado en las manos, y frente a él estaban Beatriz y el señor Ruiz. El señor Ruiz era del piso 11, contador, 60 años, gordo, calvo, siempre sudando, siempre enojado por algo. Estaban bloqueándole el paso. Me detuve, escondida en las escaleras, escuchando. «Señor Torres», decía Beatriz. Su voz era fría, cortante. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué, señora?», preguntó don Miguel. Su voz sonaba cansada. «Sobre su... Hemos recibido quejas». «Situación», intervino el señor Ruiz. «¿De qué?». «De su apariencia», dijo Beatriz sin rodeos. «De cómo se viste, de cómo se ve el edificio cuando usted entra y sale». Don Miguel parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Mi apariencia? Este es un edificio de cierto nivel», continuó Beatriz. «Los residentes esperan mantener ciertos estándares, y francamente, usted no los cumple. Yo pago mi renta a tiempo», dijo don Miguel. Su voz seguía siendo educada, pero había algo ahí, algo duro. «No molesto a nadie, no hago ruido, no causo problemas. No se trata solo de eso», dijo el señor Ruiz. «Se trata de imagen, de respeto por los demás residentes». «Respeto», repitió don Miguel, lentamente. «Sí, respeto. Tal vez si usted se arreglara un poco, comprara ropa más apropiada, se cortara el cabello,
se afeitara. No puedo explotar. Subí los últimos escalones. ¿Qué está pasando aquí? Los tres voltearon. Beatriz me miró con irritación. Rosa, esto no es de tu incumbencia. Claro que es de mi incumbencia. Don Miguel es mi vecino. Y si lo están molestando, es de mi incumbencia. No lo estamos molestando, dijo el señor Ruiz. Solo estamos teniendo una conversación sobre las normas del edificio. ¿Normas? ¿Qué normas? No hay ninguna norma sobre cómo uno debe vestirse. Deberían haberla, murmuró Beatriz. Me acerqué. Me paré junto a don Miguel. Don Miguel es un residente como cualquier otro. Paga su renta. No causa problemas. Y si ustedes lo están juzgando solo por su apariencia, eso dice más de ustedes que de él. Beatriz se puso roja. Rosa, tú siempre has sido ingenua, pero hay cosas que tú no entiendes. Este edificio tiene una reputación. Y personas como él, mi voz subió. Personas pobres, personas humildes, personas que no tienen ropa cara. No estoy diciendo eso. Es exactamente lo que estás diciendo. Silencio. Don Miguel me tocó el brazo No vale la suavemente. Miré sus ojos. Está bien, señora Rosa. Y vi algo ahí. Tristeza. Sí, pero también algo más. Algo que no pude descifrar. Como si él supiera algo que nosotros no sabíamos. Beatriz y el señor Ruiz se fueron, murmurando entre ellos. Don Miguel y yo nos quedamos ahí, en el pasillo. Gracias, me dijo. No tenía que hacer eso. Claro que tenía. Lo que hicieron fue incorrecto. Él sonrió. Esa sonrisa pequeña y triste otra vez. Usted es una buena persona, señora Rosa. No hay muchas como usted en este mundo. Entró a su apartamento. La puerta se cerró suavemente y yo me quedé ahí, pensando que había algo en don Miguel, algo especial, algo que los demás no veían porque estaban demasiado ocupados juzgando su ropa vieja y su apartamento vacío. No sabía qué era, pero lo iba a descubrir, aunque tomaría 20 años para que la verdad finalmente saliera a la luz. Lo que empezó ese día con Beatriz y el señor Ruiz fue solo el principio. Durante los siguientes 20 años, vi cosas que nunca pensé que vería, cosas que me avergonzaban de vivir en ese edificio, cosas que me hacían cuestionar qué clase de personas éramos realmente. Porque don Miguel no se fue, a pesar de todo, a pesar de las miradas, de los comentarios, de las humillaciones, se quedó. Y las humillaciones, Dios mío, las humillaciones solo empeoraron con los años. Déjenme contarles, el primer incidente grande fue con el elevador. 6 meses después de que don Miguel llegara, Beatriz convocó a una reunión de condominio. Yo fui, como siempre. Don Miguel no fue. Nunca iba a esas reuniones. Decía que no le gustaban las aglomeraciones. Beatriz presentó una propuesta, con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular a la gente. La propuesta era simple. El elevador principal sería solo para residentes apropiadamente presentados. Los demás deberían usar las escaleras o el elevador de servicio en la parte trasera. ¿Y quién decide qué es apropiadamente presentado?, pregunté. Beatriz me miró con esa sonrisa falsa. El sentido común, Rosa. Todos sabemos reconocer cuando alguien no cumple con los estándares básicos de higiene y presentación. Todos en esa sala sabían de quién estaba hablando. Esto es ridículo, dije. No pueden prohibirle a alguien usar el elevador por cómo se viste. No lo estamos prohibiendo, intervino la señora Campos. Solo estamos sugiriendo que ciertos residentes usen el elevador de servicio. Por respeto a los demás, don Miguel paga su cuota de mantenimiento igual que todos, argumenté. Tiene el mismo derecho a usar las instalaciones, pero la mayoría votó a favor. 12 votos contra 3. Yo, la señora Vargas del segundo piso y el señor López del sexto votamos en contra. Los demás estaban felices de humillar a un anciano. Pusieron un letrero en el elevador principal. Elevador residentes, por favor mantener presentación apropiada. Vi a don Miguel leerlo. Se quedó ahí parado, mirando ese letrero, por 1 minuto completo, y entonces se dio vuelta y tomó las escaleras. Como siempre, nunca dijo nada, nunca se quejó, solo aceptó. Pero yo vi sus manos temblar cuando agarró el barandal y me rompió el corazón. 2 años después, pasó algo peor. La señora Vega del 9º piso reportó que le habían robado dinero, 500 pesos que supuestamente tenía en su bolsa. ¿Y a quién culpó? A don Miguel, por supuesto. Decía que lo había visto en el pasillo cerca de su puerta,
que probablemente había entrado cuando ella salió a tirar la basura. Era mentira. Yo lo sabía. Don Miguel jamás robaría nada, pero Beatriz convocó otra reunión. Esta vez citaron a don Miguel, obligatoriamente. Llegó con su ropa de siempre. Camisa a cuadros vieja, pantalones gastados, cabello blanco despeinado. Se sentó en la última fila, callado, con las manos en las rodillas. La señora Vega lo acusó frente a todos, gritando, señalándolo con el dedo. «¡Usted me robó! Yo sé que fue usted. Gente como usted siempre anda buscando qué robar». Don Miguel la dejó terminar, y entonces habló, con esa voz suave que tenía. «Señora Vega, yo no entré a su apartamento. Yo no toqué su dinero. No soy un ladrón», gritó ella. «Claro, todos los ladrones niegan». «¿Tiene pruebas?», pregunté yo. «¿Alguna evidencia de que don Miguel entró a su apartamento?». «Lo vi en el pasillo». «Estar en el pasillo no es un crimen. Él vive aquí». Beatriz intervino. «Rosa, entendemos que quieres defender a tu amigo, pero la realidad es que desde que el señor Torres llegó, hemos tenido varios incidentes». «¿Qué incidentes?». «Esta es la primera vez que alguien reporta algo robado. Bueno, no reportado oficialmente, pero varias personas han mencionado que les faltan cosas pequeñas». «Mentira. Era pura mentira. Pero nadie me apoyó». Don Miguel se levantó, lentamente. «Si quieren revisar mi apartamento, adelante. No tengo nada que ocultar». Y lo hicieron. Beatriz, el señor Ruiz y la señora Vega fueron a su apartamento. Yo fui también, para asegurarme de que no plantaran nada. El apartamento de don Miguel era exactamente como lo había imaginado. Casi vacío. Una cama individual, con sábanas limpias pero gastadas. Una mesa pequeña, 2 sillas, una estufa vieja, pocos platos, un refrigerador casi vacío. Solo lo básico. No había televisión, no había computadora, no había nada de valor. Las paredes estaban desnudas excepto por una foto enmarcada. Una foto vieja, de una mujer joven, hermosa, sonriendo. «¿Quién es ella?», preguntó la señora Vega, señalando la foto. «Mi esposa», respondió don Miguel. «Murió hace 30 años, pero su voz se quebró ligeramente. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero la señora Vega nunca se disculpó. Solo murmuró algo sobre que probablemente ya había gastado el dinero, y una semana después encontró sus 500 pesos en el bolsillo de otra bolsa. Tampoco se disculpó entonces. Los años pasaron y las humillaciones continuaron. Lo llamaban el vagabundo del 3 cuando pensaban que no los escuchaba, pero yo los escuchaba. Y estoy segura de que él también. Los niños del edificio tenían prohibido hablar con él. Los padres les decían que don Miguel era peligroso, que se alejaran de él. Yo veía a don Miguel sentado en el patio y veía a los niños jugar lejos de él, como si fuera contagioso. Una vez, una niñita, la pequeña Lucía, hija de los Morales del 8º piso, se le acercó. Tenía como 5 años. Don Miguel le sonrió, le preguntó su nombre, le mostró un libro que estaba leyendo, un libro de cuentos infantiles, y entonces llegó la mamá de Lucía corriendo, gritando: «Lucía, aléjate de él ahora mismo». Agarró a la niña, la jaló, le gritó a don Miguel: «No se acerque a mi hija. Si lo vuelvo a ver cerca de ella, llamo a la policía». Don Miguel levantó las manos, como rindiéndose. «Disculpe, señora, no quise asustarla. Solo estaba... No me importa. Manténgase alejado». Vi la cara de don Miguel, el dolor en sus ojos, como si algo dentro de él y lo peor rompiera. Es que eso se convirtió en la norma. Los padres le advertían a sus hijos. Los niños lo evitaban. Algunos hasta le tenían miedo. Un anciano inofensivo, tratado como un monstruo, solo porque era pobre. En las reuniones de condominio, siempre había alguien quejándose de él, que si su ropa daba mala imagen, que si bajaba el valor del edificio, que si los visitantes preguntaban quién era ese hombre desarreglado. Beatriz lideraba las quejas, año tras año, reunión tras reunión. Propuso aumentar las cuotas de mantenimiento a niveles que ella sabía don Miguel no podría pagar. Esa propuesta no pasó, gracias a Dios. Propuso reglas de vestimenta para usar las áreas comunes. Esa tampoco pasó, pero por poco. Propuso hacer una evaluación de idoneidad de todos los residentes. Esa fue tan ridícula que hasta sus aliados votaron en contra. Pero nunca se rendía, nunca dejaba de intentar echarlo. Y don Miguel nunca reaccionaba, nunca se defendía públicamente.
Nunca se quejaba, solo seguía su vida, callado, humilde, invisible. Yo era la única que hablaba con él regularmente. Nos encontrábamos en las escaleras, en el patio, en la entrada. Hablábamos de cosas simples, del clima, de las noticias, de libros. A él le encantaban los libros. Siempre tenía uno con él. A veces yo le llevaba comida, un guisado extra, pan recién hecho, tamales en Navidad. Al principio no quería aceptar. Decía que no necesitaba caridad. No es caridad, don Miguel. Es amistad. Los amigos comparten comida. Finalmente aceptaba, con esa sonrisa tímida, y me invitaba a tomar café en su apartamento. Café barato, pero hecho con cariño. Nos sentábamos en esas 2 sillas viejas y hablábamos. Él me contaba sobre su esposa, sobre cómo se habían conocido, sobre lo mucho que la extrañaba. Yo le contaba sobre Héctor, sobre mi vida, sobre mi soledad. Éramos 2 personas solas, encontrando compañía en la amistad simple, honesta. Y yo me preguntaba cómo era posible que los demás no vieran lo que yo veía. Un hombre bueno, educado, inteligente, amable. Un hombre que había sufrido alguna pérdida grande. Eso era obvio. Un hombre que había elegido vivir simple, por razones que solo él conocía. Pero los demás no veían nada de eso. Solo veían la ropa vieja, el apartamento vacío, la barba sin afeitar. Y juzgaban. Dios, ¿cómo juzgaban? Pasaron 10 años, 15, 20. Yo envejecí. Su espalda se encorvó más. Don Miguel también. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos temblaban más. Pero seguía ahí, subiendo esas escaleras día tras día, viviendo su vida simple, soportando las miradas, los comentarios, la crueldad casual de gente que se creía mejor que él. Y entonces llegó ese día, el día que cambió todo, el día en que don Miguel finalmente reveló quién era realmente. Era febrero del 2025. Beatriz convocó una reunión especial de condominio. La notificación. Tema: resolver situación del apartamento 3B. Todos sabíamos lo que eso significaba. Iban a intentar echarlo, otra vez, pero esta vez en serio. Beatriz había estado juntando quejas durante meses. Había estado hablando con un abogado, buscando alguna manera legal de forzarlo a irse, y finalmente pensó que la tenía. La reunión era un viernes a las 7 de la noche. Yo llegué temprano, nerviosa, enojada, lista para defender a don Miguel otra vez. El salón de usos múltiples estaba lleno, más lleno de lo normal. Todos querían estar ahí, todos querían ver el show. Don Miguel llegó último, como siempre, con su ropa de siempre, caminando despacio, encorvado. Se sentó en la última fila, en la esquina, como tratando de desaparecer. Yo me senté a su lado, para que supiera que no estaba solo. Beatriz comenzó la reunión, con su voz profesional, fría, y entonces dijo las palabras que iba a cambiar todo. Esta noche vamos a votar sobre la expulsión del señor Miguel Torres de este edificio, por violación de las normas de convivencia y conducta inapropiada de un residente. El silencio llenó la sala. Miré a don Miguel. Esperaba verlo asustado, derrotado, pero lo que vi fue algo diferente. Una pequeña sonrisa, no de felicidad, sino de anticipación, resignación, como si finalmente hubiera llegado el momento que había estado esperando durante 20 años. Y entonces él habló, por primera vez en 20 años, en una reunión de condominio. «Está bien», dijo, su voz clara, firme, sin temblor. «Adelante, voten, pero antes de que lo hagan, hay algo que necesito decirles». Se levantó, lentamente, pero no encorvado como siempre. Se enderezó, completamente, y de repente, ya no parecía un anciano frágil, parecía algo más. «Tienen razón, algo poderoso», dijo, mirando alrededor de la sala. «He estado viviendo aquí durante 20 años, y durante 20 años ustedes me han tratado como basura. Nadie habló, todos lo miraban, me han insultado, me han acusado falsamente, me han prohibido usar el elevador, me han apartado de sus hijos, me han hecho sentir como si no fuera digno de estar aquí». Su voz no era acusadora, era simplemente honesta, tranquila, y yo nunca dije nada. Nunca me defendí. Quería saber quiénes eran ustedes realmente, sin el disfraz de la cortesía, sin las máscaras de la clase y el dinero. Beatriz frunció el ceño. «Señor Torres, no sé a dónde quiere llegar con esto, pero quiero llegar», la interrumpió, «a que durante 20 años solo una persona en este edificio me trató con respeto, con dignidad, con humanidad.
Me miró, a mí, a Rosa, la señora Rosa Méndez, quien me defendió cuando nadie más lo hizo, quien me habló cuando nadie más me hablaba. Quien vio a un ser humano donde ustedes solo vieron a un vagabundo. Sentí lágrimas en mis ojos. Y ahora, continuó don Miguel, ahora quieren echarme, quieren expulsarme de mi propio edificio. ¿Su propio edificio?, preguntó Beatriz, burlona. Señor Torres, usted renta el apartamento 3B, no es dueño de... Sacó un sobre de su bolsillo, un sobre que se veía viejo, gastado. Lo abrió, sacó papeles, los puso sobre la mesa frente a Beatriz. Soy dueño del apartamento 3B, dijo. Lo compré hace 20 años, al contado. Beatriz miró los papeles, su rostro palideció. Pero eso no es todo, continuó don Miguel. Y entonces sacó más papeles, muchos más. Los fue poniendo sobre la mesa, uno por uno. También soy dueño del apartamento 3A, y del 4A, y del 5B, y del 6A, y del 7B. Con cada papel, el silencio en la sala se volvía más pesado. De hecho, soy dueño de 16 de los 24 apartamentos en este edificio. Mi corazón dejó de latir. Y finalmente, puso un último documento, más grande que los demás. Y soy dueño del edificio completo. Escrituras a mi nombre, Miguel Torres Mendoza. El mundo se detuvo. Nadie respiraba, nadie se movía. Beatriz miraba los documentos como si fueran serpientes. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Don Miguel, mi amigo don Miguel, el hombre que subía las escaleras porque le prohibieron usar el elevador, era el dueño del edificio, el dueño de todo. El silencio en esa sala era tan pesado que podía sentirse físicamente. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos miraban a don Miguel como si hubieran visto un fantasma. Beatriz miraba los documentos sobre la mesa sin poder procesar lo que veía. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba leer las escrituras. El señor Ruiz tenía la boca abierta como pez fuera del agua. Sudaba más de lo normal. Su cara estaba roja. La señora Vega se había puesto completamente pálida. Se abanicaba con la mano, como si le faltara el aire, y don Miguel estaba parado frente a todos, ya no encorvado, ya no tímido, erguido, firme, poderoso. Esto tiene que ser un error, tartamudeó Beatriz finalmente. Su voz salió quebrada. Usted no puede. Don Miguel la miró directamente a los ojos. ¿No puedo qué, señora Salazar? No puedo ser el dueño de este edificio porque parezco pobre, porque uso ropa vieja. No, yo no dije eso. Lo dijo con sus acciones durante 20 años. Beatriz intentó recuperar la compostura. Se enderezó, cruzó los brazos. Estos documentos necesitan ser verificados. Cualquiera puede falsificar papeles. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Entró un hombre de unos 50 años, traje caro, maletín de cuero, lentes. Se veía exactamente como lo que era, un abogado exitoso. Buenas noches, dijo. Disculpen la tardanza. Soy el licenciado Vargas, abogado del señor Miguel Torres. Caminó hacia don Miguel. Le estrechó la mano con respeto. ¿Trajo las copias certificadas?, preguntó don Miguel. Aquí están. El abogado abrió su maletín. Sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa junto a los otros documentos. Escrituras notariadas del edificio Primavera, a nombre del señor Miguel Torres Mendoza, compradas en febrero del año 2005. Hace exactamente 20 años. También, continuó el abogado, escrituras individuales de 16 apartamentos dentro del edificio, comprados en diferentes fechas durante los últimos 20 años, todos pagados en su totalidad, todos legalmente registrados. Beatriz tomó los documentos, los revisó, página por página. Su rostro se ponía más pálido con cada página. Finalmente los dejó caer sobre la mesa. Yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué vivir así si tiene tanto dinero? Don Miguel sonrió, una sonrisa triste, porque quería saber quiénes eran ustedes realmente. Sin máscaras, se sentó en una silla, ya no en la última fila, en el frente, donde todos podían verlo. Hace 25 años, mi esposa murió, cáncer. Teníamos una vida buena. Yo había construido una empresa de inversiones, había ganado mucho dinero, vivíamos en una casa grande, teníamos todo lo que el dinero puede comprar. Hizo una pausa, sus ojos se humedecieron, pero cuando ella murió, me di cuenta de algo. Todas esas cosas, todo ese dinero, no significaba nada, no la trajo de vuelta. No llenó el vacío que dejó, así que vendí todo, la casa, los carros, casi todo, y decidí vivir diferente.
vivir simple, sin lujos, sin pretensiones. Compré este edificio hace 20 años. Lo vi como una inversión, pero también como un experimento social. ¿Un experimento?, preguntó alguien desde atrás. Sí, quería ver cómo la gente trata a alguien que parece no tener nada. Quería ver si existía la bondad genuina, la compasión sin interés. Me mudé al apartamento más pequeño. Me vestí con ropa vieja. Viví con lo mínimo y esperé y observé. Don Miguel se levantó, caminó alrededor de la sala, mirando a cada persona. Durante 20 años los observé, los escuché. Vi cada mirada de desprecio, escuché cada comentario cruel, sentí cada humillación. Se detuvo frente a Beatriz. Usted, señora Salazar, me prohibió usar el elevador que yo mismo pagué. Me trató como basura. Intentó expulsarme de mi propio edificio más de 30 veces. Beatriz no podía mirarlo a los ojos. Se movió hacia el señor Ruiz. Usted me bloqueó el paso. Me dijo que no cumplía con los estándares del edificio. Me hizo sentir como un criminal por existir. El señor Ruiz miraba el piso. Se movió hacia la señora Vega. Usted me acusó de robo. Me humilló frente a todos. Revisó mi apartamento como si fuera un delincuente y nunca se disculpó cuando encontró su dinero. La señora Vega tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento. De vergüenza de ser descubierta, don Miguel siguió, nombrando a cada persona, citando cada humillación, cada insulto, cada momento de crueldad, y nadie podía mirarlo a los ojos. Finalmente regresó al frente de la sala. Durante 20 años, solo una persona me trató con dignidad. Me miró a mí, a Rosa, la señora Rosa Méndez, quien me defendió cuando nadie más lo hizo, quien compartió su comida conmigo, quien se sentó en mi apartamento vacío a tomar café y hablar, quien me trató como un ser humano. Sentí las lágrimas corriendo por mi rostro. Ella no sabía quién era yo, continuó don Miguel. No sabía que yo tenía dinero, no sabía nada, y aún así me trató con respeto, con bondad, con amistad genuina. Se volteó hacia el resto de la sala. Esa es la diferencia entre ella y ustedes. Ella vio a un ser humano. Ustedes vieron a un vagabundo. Ella ofreció amistad. Ustedes ofrecieron desprecio. Hubo la señora un silencio largo. Don Miguel, entonces alguien habló. Yo, lo siento. No sabíamos. ¿No sabían qué? La interrumpió don Miguel. Su voz no era cruel, pero era firme. ¿No sabían que yo era rico? ¿Esa es su disculpa? ¿Que me habrían tratado bien si supieran que tenía dinero? La señora Campos no respondió. Eso es exactamente el problema, dijo don Miguel. Ustedes solo respetan a las personas por lo que tienen, no por lo que son. El licenciado Vargas señor Torres, carraspeó. ¿Quiere proceder con las acciones legales que discutimos? Todos en la sala se tensaron. Don Miguel pensó por un momento. Sí y no. ¿Cómo? No voy a expulsar a nadie del edificio. Todos pueden quedarse, incluyendo la señora Salazar. Vi el alivio en las caras de todos. Pero, continuó don Miguel, habrá cambios. Primero, la señora Salazar ya no es la síndica. Efectivo inmediatamente. Beatriz abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Las reglas discriminatorias que se implementaron en los últimos 20 años quedan anuladas. El elevador es para todos. Las áreas comunes son para todos, sin excepciones. Tercero, habrá una nueva administración del edificio, una administración justa, que trate a todos los residentes con igualdad. Y cuarto, se volvió hacia mí. El apartamento 4A, que está vacío actualmente, es el más grande del edificio. 3 recámaras, vista a la ciudad. Ahora es de la señora Rosa Méndez. Sin costo, por el resto de su vida. Mi boca se abrió. Don Miguel, yo no puedo aceptar, puede y va a hacerlo. Es lo menos que puedo hacer por la única persona que me mostró que la bondad todavía existe en este mundo. Las lágrimas no paraban de caer. Don Miguel se dirigió a toda la sala una última vez. Quiero que entiendan algo. El dinero no me hace mejor que ustedes, pero mi dinero les mostró quiénes son realmente ustedes. Algunos de ustedes aprenderán de esto, cambiarán, se volverán mejores personas. Otros seguirán siendo iguales, solo que ahora me respetarán por mi dinero, no por mi humanidad, y eso me da más lástima que rabia. Recogió sus documentos. El abogado cerró su maletín. La reunión terminó. Váyanse a casa, piensen en lo que pasó aquí, y tal vez mañana sean mejores personas de lo que fueron hoy. Se dirigió a la puerta. Don Miguel, lo llamó alguien.
Creo que fue el señor López del sexto piso, uno de los pocos que siempre votó en contra de las propuestas de Beatriz. Yo lo siento. Debí haber hablado más. Debí haber hecho más. Don Miguel se detuvo. Volteó. El que usted haya votado en contra ya era algo, señor López. Al menos usted intentó. Y salió de la sala, con la cabeza en alto, con dignidad, con poder. El abogado me miró antes de irse. Señora Méndez, mañana vendré con los papeles del apartamento 4A. Y también, el señor Torres Cuando esté quiere lista. hablar con usted. Asentí, sin poder hablar. Todos empezaron a salir de la sala, en silencio, cabizbajos, avergonzados. Beatriz fue la última en salir. Me miró al pasar. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa, pero no dijo nada. Solo se fue. Y yo me quedé ahí, sentada, en ese salón vacío, procesando todo lo que acababa de pasar. Don Miguel, mi amigo Don Miguel, no era un anciano pobre. Era un millonario que había vivido como pobre durante 20 años para probar algo. Y lo había probado. Había probado que la mayoría de las personas solo respetan el dinero, no la humanidad. Pero también había probado algo más, que todavía existe la bondad, todavía existe la compasión genuina, porque yo la había mostrado, sin saber, sin esperar nada a cambio. Y ahora me sentía extraña, feliz por Don Miguel, porque finalmente había revelado la verdad, porque finalmente había recuperado su dignidad, pero también confundida, porque la persona que yo conocía, ¿era real? ¿O era solo un papel que estaba jugando? Iba a tener que hablar con él, iba a tener que entender quién era realmente Miguel Torres, no el vagabundo del piso 3, ni el millonario propietario del edificio, sino el hombre detrás de ambas máscaras, el hombre que mi amigo realmente era. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando, procesando, intentando entender todo lo que había pasado. Don Miguel, el hombre que había conocido durante 20 años, el hombre con el que había tomado café incontables veces, el hombre al que había defendido, al que había considerado mi amigo, era un millonario, y yo no tenía idea. Parte de mí se sentía engañada. No es la palabra correcta, pero es lo más cercano a lo que sentía. Me había mentido. Había vivido una mentira durante 20 años, pero otra parte de mí entendía por qué lo había hecho. Entendía el dolor de no saber si las personas te aprecian por quien eres o por lo que tienes. Al día siguiente, sábado por la mañana, me armé de valor. Bajé las escaleras, hasta el tercer piso. Me paré frente a su puerta, la misma puerta donde lo había visto por primera vez hace 20 años, cargando esa caja vieja, con esa ropa gastada. Toqué, suave. «Adelante», dijo su voz desde adentro. «Está abierto». Abrí la puerta, entré y me detuve, porque por primera vez en 20 años, Don Miguel se veía diferente. Seguía usando ropa simple, pero limpia, nueva. Pantalones de vestir, una camisa blanca, zapatos lustrados. Su cabello seguía blanco y largo, pero estaba peinado, limpio, brillante. Su barba estaba recortada, arreglada, y estaba parado derecho, sin encorvarse, sin esconderse. Se veía como lo que era. Un hombre de 72 años, pero un hombre con dignidad, con poder, con presencia. «Buenos días, señora Rosa», me dijo sonriendo. Esa misma sonrisa tímida que había visto 1000 veces. «Adelante, por favor». Las mismas sillas donde nos habíamos sentado tantas veces antes. Don Miguel preparó café, como siempre. El aroma llenó el apartamento pequeño. Me pasó una taza. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio largo, incómodo. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente hablé. «¿Quién es usted realmente, don Miguel?» Él tomó un sorbo de su café, pensando. «Soy la misma persona que he sido durante 20 años, señora Rosa. Miguel Torres, un hombre solo. Un hombre buscando que perdió a su esposa. Algo, pero me mintió. Durante 20 años». Don Miguel asintió, lentamente. «Sí, le mentí. A usted y a todos. No con palabras. Nunca le dije que era pobre, pero tampoco le dije la verdad. Y por eso, lo siento». Su disculpa sonaba genuina, dolida incluso. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hizo todo esto? ¿El experimento? ¿Vivir así durante 20 años?» Don Miguel dejó su taza, se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera. Mi esposa se llamaba Elena, distante, como recordando algo lejano. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años. Ella tenía 23. Nos casamos un año después. Yo no tenía nada en ese entonces.
Trabajaba en una fábrica. Elena trabajaba como secretaria. Éramos pobres, muy pobres. Vivíamos en un cuarto alquilado. Comíamos lo que podíamos. Hizo una pausa. Pero éramos felices, tan felices, porque nos teníamos el uno al otro. Pasaron los años. Yo abrí mi propio negocio. Pequeño. Inversiones. Bienes raíces. Tenía ojo para los negocios. Para saber dónde invertir, cuándo comprar, cuándo vender. El negocio creció. Ganamos dinero. Mucho dinero. Nos mudamos a una casa grande. Compramos carros, ropa cara, todo lo que siempre habíamos soñado. Volteó hacia mí. Y entonces Elena enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que tenía 6 meses. Tal vez 1 año si había suerte. Gasté millones en tratamientos. Los mejores doctores, las mejores clínicas, terapias experimentales, todo. Su voz se quebró ligeramente. Y no sirvió de nada. Elena murió 8 meses después. En una habitación de hospital cara, rodeada de máquinas, de enfermeras, de todo menos lo que realmente importaba. Se sentó otra vez, mirándome directo a los ojos. El día de su funeral había cientos de personas, amigos, socios de negocios, gente que decía conocerla, conocerme. Pero mientras estaba ahí parado, viendo su ataúd, me di cuenta de algo horrible. Que la mitad de esas personas estaban ahí por obligación, por negocios, por mantener apariencias, no porque realmente les importara. Y me pregunté, ¿cuántos de mis amigos eran reales? ¿Cuántos me apreciaban por quien yo era? ¿Y cuántos solo estaban ahí por mi dinero? Tomó un sorbo de café, así que decidí averiguarlo. Vendí mi casa, vendí mi empresa, liquidé casi todo. Y decidí vivir como Elena y yo habíamos vivido al principio. Simple, humilde. Compré este edificio como inversión. Me mudé aquí, al apartamento más pequeño. Me vestí con ropa vieja. Viví con lo mínimo. ¿Y qué descubrió? Que la mayoría de las personas son exactamente lo que pensaba. Superficiales, interesadas, crueles con quienes consideran inferiores. Hizo una pausa, pero también descubrí algo más importante. ¿Qué? Me miró, con esos ojos cansados pero honestos, que todavía existe la bondad verdadera, la compasión genuina. Porque usted, señora Rosa, me trató bien sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, sin ningún motivo más que la decencia humana básica. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos. Don Miguel, yo solo lo traté como me gustaría ser tratada. Eso es todo. Exactamente. Eso es todo. Y eso es lo que hace que sea tan valioso. Se inclinó hacia adelante. Durante 20 años, usted fue mi prueba de que la humanidad todavía tiene esperanza, de que no todos somos egoístas, de que la bondad todavía existe. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Pero nuestra amistad, dije, ¿era real o solo parte de su experimento? Don Miguel sonrió, una sonrisa genuina, cálida. Nuestra amistad fue lo más real que he tenido en 25 años, desde que Elena murió. Usted no era parte del experimento, señora Rosa. Usted era la excepción al experimento. Me limpié las lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora que todos saben la verdad? Don Miguel se levantó. Caminó hacia una cómoda vieja. Abrió un cajón. Sacó papeles. Ahora voy a hacer lo que debí haber hecho hace años. ¿Qué? Voy a convertir este edificio en algo mejor. Voy a reducir las rentas a la mitad, para que gente como usted y yo, gente normal, pueda vivir aquí sin sacrificar todo su salario. Voy a renovar los apartamentos, arreglar lo que está roto, hacer que este lugar sea realmente un hogar, no solo un edificio para gente presumida, y voy a implementar nuevas reglas. Reglas sobre respeto, sobre trato igualitario, sobre dignidad para todos los residentes. Y Beatriz, ¿los otros? Don Miguel suspiró. Los que aprendan la lección pueden quedarse. Los que cambien, los que se disculpen genuinamente, los que no... Bueno, tengo 16 apartamentos que puedo no renovarles el contrato cuando expire. ¿Va a expulsarlos? No. Pero tampoco voy a rogarles que se queden. Si no pueden vivir en un edificio donde se respeta a todos por igual, pueden irse. Asentí. ¿Y usted? ¿Va a seguir viviendo aquí? ¿En este apartamento? Don Miguel miró alrededor, a esas paredes desnudas, a esos muebles viejos. Por un tiempo más, sí. Este apartamento se volvió mi hogar. Me recuerda que la felicidad no viene de las cosas que tienes, sino de la persona que eres. Hizo una pausa, pero tal vez lo arregle un poco. Compre una cama mejor, una mesa nueva, no por presumir, sino porque mis rodillas ya no aguantan dormir en ese colchón viejo. Nos reímos, los dos. Y en ese momento,
Sentí que todo estaba bien, que nuestra amistad seguía siendo la misma, que don Miguel seguía siendo mi amigo, con o sin dinero. Gracias, le dije. ¿Por qué? Por confiar en mí, por mostrarme que hice algo bueno, aunque no lo sabía. Don Miguel tomó mi mano, sus manos callosas, de trabajador. No, señora Rosa, gracias a usted por restaurar mi fe en la humanidad, por mostrarme que 20 años de humillación valieron la pena, porque me permitieron encontrar a una amiga verdadera. Nos quedamos ahí, sentados, tomando café, como habíamos hecho 1000 veces antes, y me di cuenta de algo. Nada había cambiado realmente. Don Miguel seguía siendo don Miguel, yo seguía siendo Rosa, y nuestra amistad seguía siendo real. Lo único que había cambiado era que ahora el resto del edificio sabía la verdad que yo había sabido todo el tiempo sin darme cuenta, que don Miguel era un hombre bueno, digno de respeto, digno de amistad, con o sin dinero, porque al final, la ropa no hace al hombre, el carácter sí. Las semanas siguientes fueron extrañas. El edificio se sintió diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. La noticia de quién era realmente don Miguel se esparció como fuego, no solo entre los residentes, sino en todo el vecindario. La gente hablaba, chismeaban, algunos con admiración, otros con burla hacia los que lo habían despreciado. Y los residentes del edificio Primavera, cada uno reaccionó diferente. El primero en llegar fue el señor López. Fue un martes por la tarde. Yo estaba visitando a don Miguel, tomando café como siempre. Cuando tocaron la puerta, era el señor López, con un ramo de flores y una expresión de vergüenza absoluta. Don Miguel, dijo. Su voz temblaba. Vengo a disculparme. Don Miguel lo invitó a pasar. El señor López se sentó, nervioso, retorciendo sus manos. Durante 20 años dijo, yo voté en contra de las propuestas de Beatriz, pero nunca hice más que eso. Nunca lo defendí en voz alta, nunca le hablé, nunca fui su amigo. Y eso me hace tan culpable como los demás, porque el silencio también es complicidad. Se limpió los ojos, estaba llorando. No espero que me perdone, solo quería que supiera que lo siento, profundamente. Don Miguel lo escuchó en silencio. Cuando el señor López terminó, habló. Señor López, eso ya era más de lo que otros hicieron. Usted votó en contra. Y tiene razón. El silencio es complicidad, pero también reconocer eso requiere valentía. Lo perdono. El señor López sollozó, de alivio, de vergüenza, de gratitud. Gracias, gracias. Y se fue, dejando las flores y un poco de su culpa atrás. Después de él vino la señora Campos. Ella también traía flores y lágrimas. Don Miguel dijo, yo fui cruel. Dije cosas horribles sobre usted, a sus espaldas, en las reuniones. Y lo peor es que con otras ni siquiera tenía una razón. Usted nunca me hizo nada, solo me dejé llevar por lo que todos decían. Hizo una pausa. Mi mamá era pobre, muy pobre. Y cuando yo era niña, la gente la trataba como usted fue tratado, con desprecio, como si no fuera humana. Y yo juré que nunca sería como esa gente. Y sin embargo, lo fui. Hice exactamente lo mismo. Lloró, genuinamente. No sé si pueda perdonarme, pero necesitaba decirle que estoy avergonzada. Y que voy a ser mejor. Don Miguel la perdonó también, porque su arrepentimiento era real. Se veía en sus ojos, en sus lágrimas. Pero no todos fueron así. La señora Martínez del 10º piso vino 3 días después. Trajo un pastel caro y una sonrisa enorme. Don Miguel, qué sorpresa lo de la semana pasada. ¿Quién lo hubiera imaginado? Hablaba como si fueran viejos amigos, como si nunca lo hubiera ignorado durante 20 años. Deberíamos organizar una cena, todos los vecinos, para conocernos mejor. ¿Qué le parece? Don Miguel la miró, fríamente. Señora Martínez, usted nunca me habló en 20 años. Ni siquiera me saludaba en el elevador. Y ahora quiere organizar una cena. Ella rió nerviosamente. Bueno, es que ahora sabemos quién es usted realmente. Exactamente. Ahora saben que tengo dinero. Y por eso soy digno de su tiempo. El silencio fue incómodo. No, gracias, señora Martínez. No me interesa su cena. Ella se fue, sin entender que el problema no era su invitación, sino su falsedad. Vinieron más. Algunos genuinos, otros claramente interesados. Don Miguel aprendió a distinguir, a ver quién realmente se arrepentía y quién solo quería estar del lado bueno del dueño del edificio. Y entonces pasaron 2 semanas y Beatriz no había aparecido. Yo la veía de vez en cuando,
en el lobby, en el elevador. Ya no caminaba con esa postura rígida, ya no miraba a todos con desprecio. Caminaba con la cabeza baja, evitando contacto visual, saliendo temprano, regresando tarde, como si quisiera ser invisible, como don Miguel había sido durante 20 años. Una tarde, me la encontré en el buzón de correo. Beatriz, le dije, sorprendiéndome a mí misma por hablarle. Ella volteó. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Rosa, respondió. Su voz salió pequeña, quebrada. ¿Estás bien? Ella rió, una risa sin humor. No estoy bien. Contra la pared. ¿Cómo podría estarlo? Durante 20 años, Rosa, 20 años lo traté como basura. Y resulta que él era el dueño de todo, que yo trabajaba para él sin saberlo. Hizo una pausa. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tenías razón. Siempre tuviste razón. Y yo era demasiado orgullosa para escucharte. ¿Por qué no vas a hablar con él? A disculparte. Beatriz negó con la cabeza. No puedo. No después de todo lo que hice. No después de intentar expulsarlo tantas veces. Además, ¿qué le diría? ¿Que lo siento? ¿Que no sabía que era rico? Eso solo probaría su punto. Que solo respeto a la gente por su dinero. Tenía razón. Y lo sabía. Me voy, dijo de repente. ¿Qué? Me voy del edificio. Ya encontré otro apartamento. Me mudo el próximo mes. Beatriz, no me está expulsando. Esto es decisión mía. Pero no puedo quedarme aquí. No puedo verlo todos los días. No puedo vivir con la vergüenza. Y se fue, dejándome ahí, preguntándome si eso era justicia o solo tristeza. Se lo conté a don Miguel esa tarde. Él asintió lentamente. Que tome la decisión que necesite tomar. No la voy a detener, pero tampoco la voy a expulsar. ¿Y la señora Vega? Don Miguel suspiró. Ella vino ayer, cuando usted no estaba. ¿Sí? Trajo un sobre, con 500 pesos adentro. ¿Qué? Dijo que eran los 500 pesos que me acusó de robar hace 15 años, con intereses. Me los quería devolver. ¿Los aceptaste? Le dije que se quedara con su dinero, que no era eso lo que necesitaba. Entonces, ¿qué necesitabas? Una disculpa verdadera. No dinero, no regalos, solo que admitiera lo que hizo. Que dijera, estuve mal, lo siento. ¿Y lo dijo? No. Intentó justificarse. Dijo que estaba confundida, que fueron los nervios, que no era su intención acusarme falsamente, todo menos aceptar responsabilidad. Exacto. Así que le dije que no aceptaba su dinero y que esperaba que pensara bien en por qué realmente estaba ahí. Se fue enojada. Los días pasaron, las semanas, y el edificio empezó a cambiar. Físicamente, don Miguel contrató constructores, pintores, electricistas. Empezaron a renovar los pasillos, a pintar las paredes, a arreglar las luces que llevaban años fundidas. Arreglaron el elevador de servicio. Lo hicieron tan bonito como el principal, porque ahora ambos eran para todos. Renovaron el patio común, pusieron bancas nuevas, plantas, una fuente pequeña. El edificio se veía vivo, cuidado, amado. Y también cambiaron las reglas. Don Miguel implementó un nuevo reglamento. Simple, claro. Artículo 1. Todos los residentes serán tratados con respeto y dignidad, sin excepciones. Artículo 2. La discriminación por apariencia, nivel económico o cualquier otra característica está estrictamente prohibida. Artículo 3. Las áreas comunes son para todos, sin restricciones. Artículo 4. Las quejas deben ser fundamentadas y justas. No se tolerarán acusaciones falsas. Y mi favorito, artículo 5. La bondad y el respeto no son opcionales. Son requisitos para vivir en comunidad. Pegó copias del reglamento en cada piso, en el lobby, en el elevador. Algunos vecinos las leyeron y asintieron, avergonzados, comprometidos a cambiar. Otros las leyeron y se fueron, como Beatriz, como la señora Vega, como otros 3 o 4 que no podían vivir en un lugar donde tenían que tratar a todos como iguales. Y don Miguel los dejó ir, sin rencor, sin venganza, porque al final su experimento había terminado. Había probado lo que necesitaba probar, que la mayoría de las personas son superficiales, pero que todavía existe la bondad verdadera, que el dinero muestra el verdadero carácter, no lo crea, solo lo revela. Y que vivir con menos puede enseñarte más sobre la humanidad que vivir con mucho. Yo me mudé al apartamento 4A como don Miguel había prometido. Era hermoso, enorme, con vista a toda la ciudad, pero lo mejor no era el apartamento. Era saber que lo había ganado siendo quien era,
No fingiendo, no adulando, solo siendo Rosa, una mujer que trató a un anciano con respeto, porque así era correcto, no porque esperara nada a cambio. Y esa era la mejor recompensa de todas. Saber que la bondad todavía significa algo, que hacer lo correcto todavía importa, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie lo sabe, incluso cuando no hay recompensa, porque al final, esa es la única manera de vivir con dignidad, la única manera de mirarte al espejo y estar orgulloso de quién eres. Y yo estaba orgullosa de haber sido la amiga de don Miguel cuando nadie más lo fue, orgullosa de haber visto al hombre, no a la ropa, orgullosa de haber pasado la prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Y ahora nuestra historia continuaba, pero diferente, mejor, más honesta, porque ya no había máscaras, ya no había secretos, solo dos amigos, tomando café, hablando de la vida, como siempre debió ser. Pasaron los días tras la revelación de don Miguel. El edificio Primavera parecía otro. Las paredes, testigos de años de indiferencia y murmullos, ahora reflejaban una inquietud distinta. Nadie sabía con certeza cómo mirar a don Miguel, el vagabundo de antes, ahora propietario silencioso de vidas y ladrillos. Ni siquiera yo, Rosa Méndez, podía evitar sentirme extrañamente desplazada por aquella nueva verdad que nos había sacudido a todos. El ambiente era de transformación y resistencia. Algunos vecinos trataban de acercarse a don Miguel, torpemente, con sonrisas falsas, comentarios torpes, hasta regalos baratos. Otros evitaban cruzarse con él, avergonzados, incapaces de sostener la mirada. Las señoras que antes lo despreciaban, ahora lo saludaban en los pasillos, y hasta los niños, cuya inocente crueldad había sido sembrada por sus padres, empezaron a verle distinto. Una tarde, la lluvia golpeaba el cristal mientras yo me animaba a visitar a don Miguel. Llevaba conmigo pan dulce recién horneado. La puerta del 3B se abrió antes de que tocara. Él me recibió con esa sonrisa tímida, renovada tras la tormenta de la reunión. El apartamento seguía igual de modesto, pero el aura había cambiado. Ahora era un refugio de dignidad recuperada. Nos sentamos a conversar, y don Miguel por primera vez me habló de su alivio. Me siento más ligero, Rosa, ya no tengo nada que esconder. Y también de su tristeza. ¿Sabes? Creo que la verdadera pobreza no está en lo que uno tiene, sino en cómo uno decide mirar a los demás. Lo que más pesa no son los objetos, sino el desprecio recibido. Hablamos largo sobre las heridas invisibles, sobre el tiempo que tomó ganar respeto. Y llegó el día en que don Miguel convocó una nueva reunión, esta vez no para ser juzgado, sino para invitar a todos a construir un edificio más humano. Anunció reformas, pintura fresca, bancos nuevos, elevadores sin restricciones y, sobre todo, reglas de respeto obligatorio. La transformación fue lenta, pero genuina. El ambiente tornó más calmo. Las tardes en el jardín se llenaron de risas. Las conversaciones dejaron de girar en torno a la apariencia y la sospecha. Los pocos que no podían aceptar el cambio, como Beatriz, cada día más ausente, se fueron apartando del corazón del edificio. Un día, inesperadamente, encontré en mi puerta las llaves del 4A, regalo de don Miguel, para que nunca olvides que la verdadera riqueza está en la bondad sencilla. Me mudé con humildad y emoción, entendiendo que aquella casa era también símbolo de todo lo aprendido. En mis nuevas noches, contemplando la ciudad desde la ventana, pensaba en la gente que pasa junto a nosotros cada día, en el valor de mirar más allá de lo superficial. ¿Cuántas historias nos perdemos por juzgar mal o por callar cuando deberíamos defender? ¿Cuántos don Miguel viven esperando, invisibles, que alguien sea capaz de ofrecer amistad y respeto sin pedir nada a cambio? El edificio Primavera jamás volvió a ser el mismo, no por el dinero, ni por el dueño inesperado, sino porque cada rincón guardaba ahora el testimonio de una transformación profunda. Don Miguel siguió viviendo sencillo, pero dignificado. Yo, Rosa, aprendí que la compasión puede tardar años en florecer, pero, cuando lo hace, transforma el terreno más estéril en campos fértiles de humanidad. Los vecinos cambiaron. Algunos quedaron marcados por la vergüenza y se marcharon. Otros intentaron reparar el daño con gestos sinceros, y algunos jamás lograron entender la lección.
Pero para quienes quedamos, quedó claro que la dignidad existe solo en los actos diarios: un saludo amable, una defensa honesta, el rechazo al prejuicio. Ahora, desde el 4A, cada día agradezco haber sido parte de esta historia. Sigo invitando a los vecinos a compartir café, a mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, porque, después de todo, los verdaderos cambios empiezan en lo personal antes de hacerse colectivos. Y si alguna vez dudas del poder de la bondad sencilla, recuerda a Don Miguel, el hombre que eligió la humildad para poner a prueba a todo un edificio, y a los amigos que, sin saberlo, lo devolvieron a la luz. Así termina nuestra historia, pero el aprendizaje sigue viajando, silencioso, esperando a ser descubierto por quien esté dispuesto a abrir no solo la puerta de su casa, sino la del corazón.